¿Se ve bien la pantalla, chicos? Por favor, si pueden contestar, serían tan amables, les insinúo. Sí, doctora. Listo, gracias. Doctora. Listo, gracias. Es el capítulo 5, entonces. Estamos comenzando el estudio de un nuevo grupo de biomoléculas, las proteínas. Si recuerdan, capítulo 1, en la tabla esa que hemos visto, pues son las biomoléculas más abundantes y que existen en mayor variedad en la célula. Se consideran a las proteínas como el centro de acción del metabolismo. Vamos a ver que no solamente son abundantes, sino que tienen una gran variedad de funciones, pues son biopolímeros de importancia primordial en la vida celular. Su importancia tanto es estructural como funcional. De un modo general, las proteínas están formadas por la unión de más de 50 hasta cientos o miles de aminoácidos. Cada aminoácido, recuerdan esto, hemos visto en péptidos y polipéptidos, que esto que estoy encerrando, fíjense, mi cursor es un residuo aminoácidico. Entonces, cada residuo aminoácidico está unido a otro residuo aminoácidico, recuerdan, por un enlace peptídico. Esto que estoy encerrando a mi cursor es un enlace peptídico. Igual que en los péptidos, en toda estructura proteica, se reconoce un extremo N-terminal o aminoterminal también se llama, y un extremo C-terminal o carboxiloterminal. Por convención, siempre el extremo N-terminal se lo expresa a la izquierda y el grupo carboxiloterminal siempre a la derecha. A su vez, se distingue en la estructura de una proteína ¿qué está pasando? Perdón. A su vez, se distingue en la estructura de una proteína una cadena, en la estructura una cadena repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Si nos fijamos, amino, carbono, hidrógeno, enlace peptídico, carbono, hidrógeno, enlace peptídico, carbono, hidrógeno, enlace peptídico. La única parte que varía, o estructura variable, es la estructura que corresponde a los grupos R de cada aminoácido. ¿Recuerdan cuando vimos aminoácidos y péptidos? Cada aminoácido difiere uno de otro solo por su estructura, por la estructura de su grupo R. Se ha logrado secuenciar proteínas con más de 1000 residuos. Incluso algunos tienen más de 1000 residuos. Por lo tanto, si el número de residuos aminoácidicos, que corresponde a cuántos aminoácidos se han unido por enlace peptídico, si es tan elevado, pues sus pesos moleculares son elevados. Entonces, las proteínas son biopolímeros de alto peso molecular. Por ejemplo, sus pesos moleculares pueden variar entre 116 y 150.000. Cuando decimos 116, 150.000, estamos hablando gramos mol. Vamos a hablar sobre esto, cómo se expresa la masa o peso molecular de una proteína. La mayoría de las cadenas polipeptídicas naturales tienen entre 50 y 200 residuos aminoácidos. Repito, les había dicho, los péptidos pueden ser dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos, o sea, más de 10 aminoácidos hasta 50. Por encima de 50 hasta cientos o miles ya son proteínas. Sin embargo, la mayoría de las proteínas naturales están más o menos entre 50 y 200 aminoácidos. Si consideramos que cada aminoácido como promedio aproximadamente 110, si multiplicamos 110 por 50 y 110 por 200, pues tendremos que los pesos moleculares de las proteínas van a oscilar entre 5.500 y 220.000 gramos mol. Sin embargo, no se puede utilizar muy claramente esta terminología o estas unidades de gramos mol, sino que la masa de las proteínas se expresa en daltons. ¿Qué es un dalton? El término dalton, la palabra dalton, ¿verdad? Resulta o deriva del apellido del bioquímico Dalton, que utilizando la estructura atómica le dio permitió que se exprese de alguna manera el peso molecular de las proteínas, y no solo proteínas, también de ribosomas, etc.
Un Dalton, ¿qué es un Dalton? Un Dalton es igual a la unidad de masa atómica, un UMA. También se define un Dalton como la 12ª parte de la masa de un átomo de isótopo carbono 12. Si decimos la 12ª parte de un carbono con peso atómico 12, estaríamos diciendo que es igual a 1. Por eso decimos que corresponde aproximadamente, un Dalton corresponde aproximadamente a la masa de un átomo de hidrógeno. Corresponde, repito, a la masa de un átomo de hidrógeno. Así, una proteína con un peso molecular de 50.000 tiene una masa de 50.000 Daltons. O bien 50 kilodaltons, es decir, hablando en múltiplos, ¿no? Los submúltiplos de los kilodaltons serán los Daltons, igual que gramo y kilogramo, ¿no? Pero si decimos que corresponde a la masa, un Dalton corresponde a la masa de un átomo de hidrógeno. Es un poco abstracto, ¿verdad? Un Dalton en el Sistema Internacional de Unidades es igual a 1.665 por 10 a la menos 24 gramos. Esto tiene más lógica. Si nosotros decimos, por ejemplo, que el peso molecular de una proteína es 50.000 Daltons, o 50.000 gramos mol, diríamos 50.000 gramos por mol de enzima, ¿verdad? Resultan unidades extremadamente altas. 50.000 gramos sería 50 kilogramos, ¿no? Una célula mide más o menos, una célula humana va por las 15, 20 micras, como puede estar dentro de una célula de 15 a 20 micras, tremenda cantidad. Y además no hay una, hay muchas proteínas dentro de una célula. Entonces, para poder entender mejor esto, se expresa la masa de una proteína como un Dalton. Y un Dalton es igual a 1.661 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, 0,0000000000000, ¿no? 23 ceros, 1661. Eso se podría entender recién, ¿verdad? Tiene lógica recién. Ahora, tarea para ustedes, chicos, para mañana. ¿De dónde sale este número? O este valor, o esta igualdad. Que un Dalton es igual a 1.661. Para resolver esto, acuérdense, van a utilizar el número de Avogadro, que dice que un mol es igual a 6,02, ¿verdad? Por 10 a la 23 moléculas. Entonces, utilizando eso, para mañana, tarea de dónde sale este valor. Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que existe gran cantidad, un gran número de proteínas en la estructura de una célula, en la composición de una célula, y con gran variedad de funciones. Pues, ¿cómo clasificamos ese gran número de proteínas? Existen muchos criterios de clasificación. Repito, dado la gran cantidad de proteínas que existen en la célula y la gran cantidad de funciones, se clasifican según los siguientes criterios. Se clasifican las proteínas, según su función, según su estructura tridimensional, según sus diferentes composiciones y según su solubilidad en solventes comunes. Sobre todo esto es importante en laboratorio. Entonces vamos a clasificar según estos 4 criterios a la gran cantidad de proteínas que existen. ¿Cómo se clasifican según su función? Pues se clasifican según su función las proteínas pueden ser enzimas. Una enzima es un catalizador biológico, ¿verdad? Estas proteínas o enzimas van a canalizar todas las rutas metabólicas que son esenciales en la vida celular. Algunas proteínas, desde el punto de vista de su función, se clasifican también en proteínas transportadoras que almacenan y que de paso almacenan moléculas importantes en procesos biológicos. Por ejemplo, hemos visto que hay proteínas que transportan iones. ¿Recuerdan el anterior tema? Bueno, el tema de lípidos. También hay proteínas que almacenan iones metálicos, como el hierro, como el caso de la hemoglobina, la mioglobina. Hay proteínas que almacenan otros metales, como el magnesio, en el caso de la clorofila. ¿Ya? Proteínas catalizadoras, proteínas que transportan y almacenan pequeñas moléculas. También hay
proteínas que participan o son responsables de la organización estructural de las células. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno se caracteriza por ser una proteína estructural que brinda gran fuerza a los tejidos donde están presentes. Por eso están presentes en los tendones, ligamentos y huesos. Pero no solamente brindan fuerza, también vamos a ver cuando veamos el siguiente capítulo, hay varios tipos de colágenos. Hay colágeno incluso en el globo ocular, es sumamente flexible y suave, ¿no? Estas proteínas que forman parte de la organización estructural se caracterizan precisamente por ser de este tipo, ¿no? Proteínas que resultan de la asociación de varias cadenas polipeptídicas y que confieren mucha resistencia. También existen proteínas, seguimos en la clasificación según su función, proteínas que pueden ser mensajeros, conocidos como hormonas. También los receptores de estas hormonas también pueden ser proteínas. Estos receptores están situados en la superficie de las células diana, ¿verdad? Cada hormona tiene su célula diana. Hay también proteínas que pueden participar como mecanismos de defensa que tiene el organismo. Estas proteínas se denominan inmunoglobulinas. Son los anticuerpos que nosotros desarrollamos frente a la agresión de ciertos patógenos. Entonces, son partes inmunoglobulinas, son proteínas. Entonces, participan o forman parte de la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Qué es esto de adaptativa? Pues se refiere a la formación de anticuerpos frente a agresión de patógenos. También los factores de coagulación de la sangre son proteínas. Aquí les he puesto una figura, nada más como un esquema de lo que es una inmunoglobulina, que son aquellas que reaccionan en respuesta a virus, por ejemplo, y neutralizan a los virus, o sea, son nuestros anticuerpos. Pues nuestros anticuerpos son proteínas. Bueno, esto ya hemos visto. Esa es una clasificación según su función. Entonces pueden ser catalizadores, pueden ser transportadores, almacenadores de iones, pueden ser sustancias receptores, hormonas, participan en la defensa de nuestro organismo, en la coagulación sanguínea, etc. Otra clasificación, pero desde otro punto de vista, son las proteínas, cómo se clasifican según su estructura tridimensional. Algo que hay que aclarar aquí es que la estructura de una proteína es compleja. Tiene una forma, cada proteína tiene una forma, una estructura tridimensional determinada. Desde el punto de vista de la estructura tridimensional, las proteínas se clasifican en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Hablemos de las proteínas fibrosas. Como su nombre indica, fibrosas son proteínas que tienden a tener una forma alargada, como la que vemos aquí, por ejemplo, el colágeno nuevamente, nombro más el colágeno que la queratina, etcétera, que son animales, o nosotros también, pero más el colágeno por su gran importancia. Entonces, una proteína fibrosa es aquella que tiene una forma alargada y por lo general resulta de la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas, como una soga. Todos han debido ver una soga. Resulta de la unión de dos o de tres sogas más sencillas, ¿verdad? Lo cual le confiere gran resistencia. Y tenemos luego las proteínas globulares. Esta es una representación de una proteína globular. Si nos fijamos, aparentemente parecen unas torsiones, ¿verdad? Que parecen como al azar, como medio desordenado. Puede verse el extremo N-terminal y su extremo C-terminal, que estaría bueno por ahí. Es este. Pero no son en absoluto desordenadas ni al azar. Más bien son torsiones altamente ordenadas. ¿Por qué ordenadas? Porque esta estructura que adquiere está condicionada genéticamente, porque así va a tener una función determinada. Una característica también de estas formas globulares que adquieren las proteínas, por eso les he puesto un círculo diferente a esto, ¿verdad? Es que estas proteínas globulares tienen una superficie hidrofílica. ¿Por qué será hidrofílica? Oh, será pues hidrofílica porque en el exterior abundan los aminoácidos hidrofílicos, es decir, aminoácidos que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Y en el interior estarán los aminoácidos apolares, como por ejemplo la valina, leucina.
¿Esto a qué nos hace recuerdo? Semejando a una micela. Ese es un patrón que aparece, igual que en los lípidos. Entonces, para que una molécula, en este caso esta bimolécula, sea soluble en agua, tiene que tener una superficie hidrofílica y un interior hidrofóbico. Esto hace, repito, que estas proteínas, y esto es importante, escriba mejor, las proteínas globulares son solubles en agua. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua. Repito entonces, estas clasificaciones son sumamente importantes. Si yo les pregunto, ¿cómo se clasifican las proteínas? Ustedes me tendrían que decir, ¿con qué criterio quiere que les responda? Según su función, según su estructura tridimensional, según su composición, ¿cómo quiere? Según su estructura tridimensional, ¿cómo se clasifican las proteínas? Pues en proteínas fibrosas y globulares. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la estructura misma y la forma, es que las fibrosas son insolubles y las proteínas globulares son solubles en agua y en solventes o en soluciones fisiológicas. La tercera clasificación, el tercer criterio de clasificación es según su composición. Entonces, las proteínas pueden ser simples según su composición, las proteínas pueden ser simples y conjugadas. ¿Cuáles son las proteínas simples? Son aquellas que están formadas solo por aminoácidos. Entonces, son aquellas que solo tienen aminoácidos en su estructura. A su vez, estas proteínas simples se subclasifican según su solubilidad en albúminas. O sea, las albúminas que son proteínas simples. Las albúminas son solubles en agua. Entonces tienen que ser globulares. Fíjense, se está sobreponiendo la clasificación. Las albuminas son solubles en agua. Por lo general son globulares. Luego tenemos a las globulinas, otro tipo de proteína simple, que son, ¿en qué difieren de las albúminas? En que son menos solubles en agua y son más solubles en solución fisiológica. Entonces ya es una manera de separar albúminas y globulinas. Las globulinas son solubles en solución fisiológica y las albúminas en agua. Luego tenemos las escleroproteínas. ¿Qué son las escleroproteínas? Proteínas simples. Dentro de estas proteínas tenemos al colágeno, que está en el tejido conjuntivo. Son insolubles en solventes, porque el colágeno hemos visto que es una proteína fibrosa y por tanto es insoluble en solventes como agua y solución fisiológica. Luego tenemos otra clasificación dentro de las proteínas simples, las protaminas. Son proteínas con un alto contenido en aminoácidos básicos y son solubles en etanol. Estas son insolubles, estas son solubles en etanol, las anteriores son solubles, las albúminas en agua y las inmunoglobulinas pues tienen una solubilidad diferente. Y finalmente las histonas son solubles en soluciones salinas y se encuentran sobre todo las histonas junto con los ácidos nucleicos. Entonces, estas son proteínas simples, solo formadas por aminoácidos. Desde el punto de vista de la clasificación, cómo se clasifican las proteínas según su composición, hemos dicho simples, pero también pueden ser conjugadas desde el punto de vista de su composición. ¿Qué son las conjugadas? Son aquellas que obviamente tienen alfa-aminoácidos, pero tienen un plus, tienen un grupo prostético, es decir, que es un grupo prostético, es un grupo químico que no es una proteína. Y según la naturaleza química de este grupo prostético se clasifican ahora las proteínas conjugadas en lipoproteínas, glicoproteínas, nucleoproteínas, metalo, fósforo y cromoproteínas. Las lipoproteínas ya hemos hablado, ¿verdad? Todas estas como son proteínas, obviamente están formadas por cadenas polipeptídicas, pero tienen un grupo prostético, que puede ser, si son lipoproteínas, el grupo prostético será un lípido, es decir, unido a las cadenas polipeptídicas o a la proteína hay un lípido. Las glucoproteínas, aquellas que tienen obviamente la cadena polipeptídica o proteica y un carbohidrato. Hemos hablado de las glucoproteínas cuando hemos visto carbohidratos, ¿verdad? Luego tenemos las nucleoproteínas que tienen ácidos nucleicos unidos a su estructura, las metaloproteínas que tienen metales en su estructura como hierro,
Por ejemplo, es el caso de los citocromos, la hemoglobina, la mioglobina, fosfoproteínas, aquellas proteínas que tienen grupos fosfato, las cromoproteínas, aquellas proteínas que dan origen a un color, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina puede ser clasificada también como metaloproteína porque tiene hierro en su estructura. Vamos a ver el siguiente capítulo. Bueno, entonces las proteínas, desde el punto de vista de su composición, ¿cómo se clasifican? Proteínas simples y conjugadas. A su vez, dentro de cada una de estas clasificaciones hay subclasificaciones. En el caso de las proteínas conjugadas, esta subclasificación depende del grupo prostético. Bueno, hasta aquí nada más hemos visto su clasificación. ¿Cómo se clasifican? Pues según su función, según su estructura tridimensional, según su composición. Ahora veamos los niveles estructurales, que es el fondo de este tema, del capítulo de niveles estructurales de las proteínas. Las proteínas, repito, son sumamente complejas en ese sentido. Cuando ustedes saben que las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Cuando se sintetizan en los ribosomas, nosotros vamos a ver en el penúltimo capítulo cómo ocurre eso. Cuando se sintetiza en el ribosoma, pues lo hacen dando lugar a una conformación llamada nativa, o sea, una estructura tridimensional llamada conformación nativa. Recordemos que son las conformaciones de química orgánica. Saquen una flechita por ahí, que es una conformación. Las conformaciones son disposiciones espaciales debido a la rotación alrededor de enlace sigma. Debido a la rotación alrededor de enlace sigma en una molécula. ¿Recuerdan las conformaciones silla, las conformaciones bote, las conformaciones en orgánica, la conformación alternada, eclipsada? Todas son por rotación de enlace sigma. Son conformaciones, es diferente a configuración, ¿no? Son conformaciones, entonces distribuciones espaciales gracias a la rotación alrededor de un enlace sigma. Se llaman nativas porque así son sintetizadas. Así como son sintetizadas con esa disposición espacial, van a cumplir cierta función biológica. Cualquier factor que altere esa estructura nativa, esa conformación, va a dar lugar a que aumente, por favor. Cualquier pérdida de la estructura nativa da lugar a una pérdida de la función biológica. Ese fenómeno se denomina desnaturalización. La desnaturalización, entre paréntesis aquí pongan por favor, ocurre in vitro, porque si ocurriera en vivo sería la muerte celular, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué estoy hablándoles de esto? Porque si nosotros, para ver la importancia de entender la estructura de las proteínas, porque de su estructura depende su función, y si pierde su función, pues muere la célula, ¿no? Por eso menciono esto, que vamos a mencionar más adelante, y esto también vamos a ver en práctica en cierto nivel. Ahora, en las proteínas se pueden distinguir 4 niveles estructurales. Ahora, con la aclaración de que todas las proteínas, todas, sean globulares, fibrosas, sean como sean simples, conjugadas, etcétera, todas tienen 3 niveles estructurales. Pero solo algunas, muy especializadas, tienen hasta el 4º nivel. Perdón, un cachito. Ya. Solo algunas, les decía, tienen hasta un 4º nivel. ¿Cómo es el nivel primario? El nivel primario se refiere a expresar la identidad, la cantidad y la secuencia. Es decir, identidad, fíjense, es como si fuera, cada uno de estos son aminoácidos, ¿no? Que estarían, cada uno de estos como unas cuentas o eslabones son aminoácidos. Entonces, ¿qué aminoácidos forman parte de la proteína? ¿En qué proporción o en qué cantidad están estas proteínas? ¿Y cuál es la secuencia? ¿Cuál es el extremo N-terminal? ¿Cuál es el extremo C-terminal?
qué aminoácido viene después del N, cuál viene el siguiente, cuál es el siguiente, cuál es el siguiente. A eso se refiere identidad, cantidad y secuencia, el nivel primario. El nivel secundario es la orientación geométrica de la cadena polipeptídica. Es como si esta cadena ahora se reorganizara y aparecerían interacciones entre residuos próximos. Por ejemplo, que este aminoácido interacciona con esto, este aminoácido, fíjense, mi cursor reaccione con este otro, dando lugar a dos estructuras que se reconocen dentro del nivel secundario: la hoja plegada y las hélices alfa. Estos son niveles secundarios. Quiere decir que esta misma cadena se reorganiza dando esto o ambos en su misma estructura, nivel secundario. Nivel terciario ya se refiere a la completa estructura tridimensional de la proteína. En la estructura terciaria se establecen interacciones entre residuos alejados que dan lugar a estos. Fíjense, si nos fijamos aquí vemos estructura secundaria, ¿no? Tipo alfa hélice, hoja plegada, ¿verdad? Como dice aquí alfa, hélice alfa. Esta ya es la estructura, la arquitectura o estructura tridimensional completa de una proteína. Todas las proteínas llegan a este nivel. Algunas proteínas nada más van a llegar a este nivel cuaternario. Según la estructura terciaria, recordemos, por eso lo he puesto con rojo. Según la estructura terciaria, las proteínas pueden ser globulares o fibrosas. Solubles en agua, globulares. Insolubles en agua, fibrosas. Y finalmente, nivel cuaternario. No todas las proteínas llegan a este nivel. Es la agregación no covalente de dos o más cadenas polipeptídicas. Se asocian dos cadenas, formando complejos tridimensionales. Por ejemplo, aquí vemos esto, se van a asociar dos cadenas, o en este caso, que serían 4 cadenas. Esta es la hemoglobina, por ejemplo, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Se asocian varias cadenas y forman una sola unidad. Una proteína con un nivel cuaternario. Son aquellas que tienen funciones más complejas. La pregunta aquí sería, ¿de cómo esta cadena se vuelve así y luego se vuelve así? O incluso se pueden asociar algunas así. Pues en todos los niveles la pregunta es, ¿qué cosa estabiliza esto, por ejemplo? ¿Por qué no se estira así como esto? ¿Qué cosa estabiliza esto? ¿Qué factores estabilizan? En todos los niveles de las estructuras tridimensionales, todos estos niveles están estabilizados por interacciones no covalentes. Recuerdan, capítulo 1 hemos repasado cuáles son las atracciones o interacciones no covalentes. Puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas o de Van der Waals. En todos estos niveles estructurales están presentes estas interacciones no covalentes, que son las que estabilizan estas formas. Ahora, estos son interacciones no covalentes, estas tres. En algunas proteínas aparecen enlaces covalentes. Y aquí está lo que les había recalcado cuando vimos aminoácidos. Les había dicho, en algunas proteínas aparece este importante puente de disulfuro. ¿Qué aminoácidos formaban puentes de disulfuro? La cisteína. Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, vemos la cadena, cada esferita sería un aminoácido, está un poco medio exagerada la figura, pero cada aminoácido, cada esfera es un aminoácido, un enlace peptídico aminoácido, y pues esta forma, que hasta aquí sería una estructura tridimensional terciaria. Aquí vemos una alfa hélice. Entonces, cada uno son aminoácidos y vemos aquí unión entre cadena, serían uniones intramoleculares, ¿no? En la misma molécula, puentes de disulfuro. Entonces, si aquí aparece un puente de disulfuro, esta es una cisteína y esta es otra cisteína. Pueden presentarse puentes de hidrógeno, pueden presentarse entre aminoácidos polares o pueden presentarse atracciones de Van der Waals entre aminoácidos neutros. Todo esto es una estructura terciaria. Bueno, entonces hemos visto, como quien dice, un poco rápido, los niveles estructurales. Veamos ahora cada nivel estructural con más detalle. Pero vamos a quedar acá, chicos, entonces. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna?
Para mañana no se olviden lo del Dalton, de donde sale el valor de 1.661 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Para mañana, por favor. No están en exámenes, nada, pueden obviamente hacer esa tarea. No se olviden que tienen que usar el número de Avogadro. Quiero que lo hagan, por favor. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación. No se olviden la tarea.